Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, soy Daniel Romero y hoy les traigo un video tutorial muy interesante y es cómo poder hacer compras directamente en China a través de la página de Gearbest para todos los gadgets tecnológicos que encontramos en la actualidad a unos precios realmente muy competitivos. En esta página encontraremos teléfonos, cámaras de acción, gran cantidad de gadgets tecnológicos los cuales podemos adquirir. Así es que si te interesa este video tutorial, quédate para ver todo el proceso desde que realizamos la compra hasta que el producto finalmente llega a su destino. Ya nos vemos. Bueno amigos, como vemos, la interfaz de Gearbest es una web muy bien organizada, una tienda por departamento donde nos ofrece varias posibilidades, varias opciones en cuestiones de tecnología, aunque encontramos también muchas otras cosas como ropa, accesorios, pero básicamente la característica de esta tienda es ofrecer buenos descuentos en tecnología. Entonces vamos a validar cómo vamos a hacer nuestra compra. Lo primero, pues buscar el artículo que queramos. En este caso, para este video yo voy a hacer la compra de una cámara tipo GoPro, una cámara de acción, la cual pues cuando esté llegando les haré el review para ver si se animan. Bueno, lo único que tenemos que hacer es escoger el producto y darle agregar al carrito de compra, y yo voy a hacer la compra de otro artículo aprovechando este video tutorial que voy a realizarles para que se den cuenta que es digamos que es un video tutorial real de una compra hecha donde vamos a hacer todo el proceso desde que compramos el producto hasta que llega. Y la otra cosa que voy a comprar es estas gafas de realidad virtual. También les estaré haciendo un review en cuanto me lleguen. Bueno, y una vez tenemos los artículos, los que ustedes vayan a comprar, tenemos varias opciones para realizar el pago. Está PayPal y tarjeta de crédito. Debemos fijarnos la dirección que corresponda a donde queremos que nos llegue el paquete. Estos datos los creamos pues cuando creamos nuestra cuenta en Gearbest. Es una tienda muy segura, podemos pagar con tarjeta de crédito. Yo en este caso lo voy a hacer con PayPal, y aquí encontramos ya los precios del envío. Yo estoy escogiendo el envío gratuito, que no tiene ningún costo, y se tarda de 10 a 25 días, pero pues sabemos que esto puede tardar alrededor de 25 días. Vamos a ver finalizando cuánto termina tardando. Bueno, entonces acá encontramos las diferentes formas de pago, ya sea por tarjeta de crédito, por PayPal o por tarjeta de crédito PayPal, que hay una especial. Yo voy a escoger PayPal. Vamos a generar la orden. Automáticamente él me va a redireccionar a la cuenta de PayPal para autenticarme. Si ustedes hubieran escogido, si hubiéramos seleccionado la opción de pagar con tarjeta de crédito, pues ahí ya nos pediría la opción, los datos de la tarjeta de crédito como tal. Esto es muy seguro, esta tienda es de las más recomendadas en internet, así es que no hay ningún problema, no tienen de qué preocuparse. Bueno, yo ahí me estoy autenticando en PayPal y ahí me dice de cuánto es el pago. Son $25 lo que voy a pagar. Está procesando el pago en este momento y perfecto, ya se realizó el pago. Automáticamente él nos genera un número de orden, este que vemos acá que empieza por W, y si vamos a revisar el correo, ahí nos envían el correo de Gearbest confirmándonos la compra que acabamos de realizar. Ahora lo único que tenemos que hacer es revisar en nuestro perfil, en la parte de My Orders o mis órdenes,
Aquí en este momento yo tengo dos, una que había hecho hace un rato, debe estar por llegar el producto, y esta que acabamos de hacer. Entonces, si observamos, dentro de la compra, dentro del link de la orden, nos aparece lo que compramos y abajo nos aparecen los datos de envío que quedaron registrados. Bueno, después de haber pasado un día, vamos a validar qué ha pasado con nuestra compra. Nos vamos nuevamente a nuestro perfil en mis órdenes y ya vemos que el estado ha cambiado a procesando. Antes se encontraba en estado pagado, entonces hasta ahora aparece procesando. Vámonos al día 3. Revisamos y el estado ha cambiado a enviado. Entonces nos dice que ya por lo menos se encuentra en la empresa de envíos. Ahí nos dice que la empresa de envíos es Netherlands Post, siempre va a ser la misma. Y validamos con el número de envío que nos dan ahí. Y en este momento nos dicen que todavía no hay registro de este número de guía, no se asusten. Vámonos al día número 8. Después de haber pasado 8 días, vamos a validar con el número de guía que nos dan en la página de Netherlands Post. Y nos dice que nuestro artículo ya se encuentra en estado pre-advised. Esto quiere decir que ya se encuentra en el centro de despacho de la empresa transportadora. Vámonos al día 11. Nuevamente validamos en mis órdenes, entramos a la orden de compra que realizamos. Con el número de guía validamos en Netherlands Post y vemos que ya cambia el estado. Y hay dos estados. Está que el artículo se encuentra en el centro de la empresa transportadora, y el siguiente estado es que ya se encuentra en estado de transporte hacia el país de destino, en este caso es Colombia. Y bueno amigos, la larga espera ha terminado. Por fin tengo acá el paquete de la compra que realizamos por GRBest. Como pueden ver, ya lo había destapado porque no me aguanté las ganas de sacar el producto, pero les puedo decir que me impresionó el tiempo en el que se demoró. Yo he hecho compras por eBay y por otras páginas y generalmente tendrían que esperar un mes, alrededor de un mes, y muchas veces hasta mes y medio y 2 meses. Pues bien, acá se ha tardado menos de 25 días. El plazo límite que da GRBest para la llegada de los productos es 25 días, así es que esto me tiene impresionado. Y bien, vamos a ver el contenido del producto. Bueno, y acá vemos, así es como venía originalmente la bolsa con los dos artículos, viene muy bien sellada. Y vamos a ver, en el interior pues encontramos la cámara de acción que habíamos comprado inicialmente. Muy bien, vamos a ponerla por acá y vamos a revisar el otro artículo, que eran las gafas. Entonces vemos que llegan los artículos completos, muy bien. Una cosa que sí debo decir es que me parece que la protección con la que vienen no es la adecuada. Vemos que es una bolsa muy delgada, aunque trae protección, trae unas cápsulas de aire. No creo que sea suficiente protección. Vemos que por ejemplo la caja de ambos artículos, ahí vemos las cápsulas, las cajas de ambos artículos siempre llegan un poco abolladas. Y bueno, esperemos, no sé qué pasa cuando pedimos un artículo que requiere un poco más de delicadeza, en el caso por ejemplo de los smartphones. Estos días compré uno por ahí, ya no quiero preocuparme, pero sí es un punto que debemos tener en cuenta, que los artículos llegan un poco abollados. Pero bueno, creo que esto no es del todo tan negativo. Lo importante es que los artículos lleguen bien. Les invito a que echen un vistazo. Bueno amigos, y si este video tutorial te ha gustado, te ha parecido interesante, regálame un like y no olvides suscribirte para tener todo el acceso a todos los videos que voy subiendo semanalmente. Nos vemos hasta un próximo video tutorial. Chao.